ahí. La última vez que se fue. Si hay alguna canción en especial. Aprovechando estos días de lluvia e inundación, cascada.
amor en mí. Y en la noche vamos a ver de los blancos muertos en el amor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, puñada? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser dañado con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, puñada. Gracias. Esa forma orgullosa, ¿verdad? Eso. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito para mí. Que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales por extraños sortilegios el niño se convirtió. Yo voy cantando, está mirando acá, mirando allá volando se alejó. Yo voy, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Esa palma conmigo, vamos. Cuando se oye como recuerdos de oír. Es el canto alegre y muy ligero del gracioso ranchero que repite en su cantar. Salta y picotea las naranjas y su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando acá, mirando allá volando se alejó.
verdad les digo, de la emoción hasta fallamos en nuestro trabajo. El número fuerte de nuestro repertorio. Él es un malabarista del arpa y tal como es, se presenta esta noche con el arpa Yeroquí. Yeroquí en español significa danza, la danza del arpa. Entonces, con mucho gusto, sobre la melodía 3 de mayo. Sí, señoras y señores, se los dije, este señor es patrimonio intangible, patrimonio vivo del instrumento celestial. Eso se llama dominar el arpa de la manera en que solo Tito Acuña lo sabe hacer. Muchas gracias, maestro Tito. Muchas gracias por traernos su arte al grupo
los hermanos Acuña con Rolando Ojeda también, que nos viene a acompañar en esta noche acá en Veracruz, Puerto. Gracias, maestro Tito, por su arte. Muchas gracias por esa alegría con la que se toca el arpa. Así se toca el arpa, ¿o no, Felipe Ochoa?